qué preocupa tanto tener que hablar de música? ¿Por qué creéis que preocupa tanto? Lamentablemente, porque dentro de nuestro mundo adventista hay discusiones. Cada uno tiene una mirada sobre el tema y entonces, claro, unas miradas están en un costado, otras miradas están en otro. Entonces se hace muy difícil, porque además todos decimos que lo hacemos de corazón. Y todos planteamos que eso lo hacemos para tratar de ayudar. Ahora, ¿por qué entonces, si realmente nosotros decimos estar en Cristo, entonces se plantean tantos problemas? ¿Por qué si decimos que nos basamos en que, como decíamos en la lección de esta mañana, en la casa tenían que estar dentro de la casa y en la casa tenía el cordel de color, que significaba que era equivalente a la sangre pintada en el dintel, pero tenían que estar adentro, decían. Y estar adentro, decíamos bien esta mañana, fue un comentario hermoso de nuestra escuela sabática, que estar adentro es estar en Cristo. Entonces, ¿por qué, si estamos en Cristo, tiene que haber una división? Algo no va bien. Si hay una división, algo no va bien. Y entonces, yo quisiera esta mañana decirles que lo que voy a hablar no es solamente algo que yo haya estudiado por mí mismo, sino que lo he conversado con un pastor, que se lo he escuchado a él, y que ese pastor a su vez me dijo, no te creas que eso lo estudié yo. Me hizo ver que era de otro pastor a su vez que había hecho el mismo estudio. Así que lo que voy a plantearles esta mañana, yo quiero que lo toméis desde un punto de vista, desde este servidor, con toda humildad, que lo toméis con todo amor, aunque pueda sonar contundente, porque aunque sea contundente, no deja de ser expresado con todo amor. ¿Me entendieron bien? Bien. Vamos a ver una cosa. Vamos a hacer una especie de análisis de historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo de alguna manera sí la música está absolutamente relacionada a una filosofía de vida instaurada en la sociedad de cada época. Eso es así. Y lo vamos a ir viendo, porque esa filosofía de vida instaurada en la sociedad después tiene implicancias directas también dentro de la iglesia. Y muchas veces la filosofía de vida instaurada en la sociedad también tuvo que ver en algo la comprensión de algunas doctrinas que nosotros manejamos. Primera, la doctrina de Dios. ¿Cómo es Dios? Segunda, la doctrina de la salvación. ¿Cómo es la salvación? Y la tercera, la doctrina de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Entonces nosotros vemos esta foto, me costó encontrar ayer, estuve buscando. A ver, porque a veces una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Pero bueno, la foto os muestra de alguna manera cómo pudo haber sido las primeras reuniones de la iglesia primitiva. No había edificios creados especialmente para ellos. ¿Se reunían dónde? ¿Dónde se reunían? En las casas, bien, así me gusta participando. En las casas.
se reunían en las casas. Y esta mañana veníamos hablando en el coche y yo lo vengo pensando de ayer. Se reunían en las casas, no tenían ni universidades, no tenían ni sanatorios, no tenían ni editoras, no tenían ni iglesias, pero nunca hubo un resultado tan imponente de la predicación de la palabra como en ese momento. La iglesia creció inmediatamente. ¿Por qué creéis que creció la iglesia inmediatamente? ¿Por el poder de ellos? No. Porque en ellos, ¿quién trabajaba? Se dejaron usar por el Espíritu Santo. Y entonces la iglesia creció, y creció mucho. Y creció mucho. ¿Se acuerdan del primer mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué tenía contra ellos nada más? Que habían perdido el primer amor. Quiere decir que aún en esa iglesia había conflictos también. Aun cuando Dios la usó de manera poderosa, hubo conflictos. Sin más, ¿por qué Pablo tiene que escribir el libro de Gálatas? Porque había conflictos, ¿es así? ¿No? Cuando él escribe a los corintios también, ¿qué escribe? Había conflictos. Y no es solamente en los hermanos. ¿Con quién tuvo conflicto Pablo? Con Pedro. Quiere decir que aún cuando Dios usó poderosamente a esa primera iglesia, hubo conflictos. Pero esa iglesia creció y se fue haciendo fuerte. Y desgraciadamente, empezó a ejercerse, hay una palabrita que no sé si vosotros la conocéis, sincretismo. ¿Sabéis lo que es el sincretismo? Si vosotros tenéis, yo tengo aquí blanco y aquí negro, y empiezo a mezclar, ¿qué color empieza a quedar? Bueno, eso es el sincretismo. Había una sociedad, un grupo, otro grupo, empieza a mezclarse y ya uno deja de ser blanco, el otro deja de ser medio negro y empiezan a conformar una nueva sociedad. Eso es así como se maneja el tema, es un tema social y existe. Mi esposa es de origen, aunque nació en Argentina, tiene en su sangre británica y la otra italiana y algo más. Y yo tengo sangre griega e italiano también. Nuestro hijo nació en España. ¿Se dan cuenta? Bueno, se mezcla. Y en la mezcla empieza una nueva sociedad. Y eso es lo que pasó, de tal forma que en la nueva sociedad empiezan a haber unos determinados cambios que ya empiezan a tener una incidencia directa dentro de la teología que habían recibido ellos. Esos cambios empiezan a suceder. ¿Cuáles son esos cambios que empiezan a suceder? Bueno, es que la filosofía griega empieza a tener una mezcla junto con la teología y entonces empiezan a haber unos cambios de doctrina. Esos cambios de doctrina se manifiestan en una pérdida de vista de quién era verdaderamente Dios y la segunda parte también de cómo era el plan de salvación y por supuesto de cómo era una iglesia. Nosotros teníamos una iglesia que se reunía en casas, pero ahora, y que venían de tener una relación directa ¿con quién? Con Cristo. Y Cristo, que según Filipenses
2:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice allí? Que Cristo tenía todo, pero no le importó aferrarse a todo aquello que tenía, porque estaba allí, y bajar y venir a sufrir como nosotros, como uno de nosotros, haciéndose uno como nosotros. Quiere decir que la mejor representación de lo que es el carácter de Dios estaba en el propio Cristo, que no le importó aferrarse a ser igual a Dios para hacerse siervo como nosotros y tener que aprender obediencia, a ser obediente hasta que tuvo muerte de cruz. Es decir, que esa era la imagen de Dios que estos tenían. Pero acá, cuando se empieza a producir el cambio, empiezan a haber unas tergiversaciones de lo que era la figura de Dios. Y cuando se tergiversa como es la figura de Dios, cambia ya todo, porque empieza a cambiar la doctrina del plan de salvación y también cambia, por ende, la iglesia. Y entonces nosotros, con el correr de los años, llegamos a esto. ¿Y por qué les digo esto así? ¿Por qué les presento así? Una catedral. ¿Ven? ¿Qué les llama la atención de la catedral? La grandeza, lo alto, lo grande, lo enorme que es. Si nosotros hemos hecho este grupito querido que yo tengo aquí a mi alrededor, que les agradezco acompañarme, hemos hecho algún concierto en algún lugar parecido, y el sonido se expande y se mete entre todos los huecos generados en la altura, de tal forma que el sonido no se corta tan rápido, el sonido sigue con una especie de eco. La Catedral de la Almudena dicen que tiene cerca de 7 segundos hasta que el sonido se pierde, cuando alguien habla o toca un instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué eran tan altos así? ¿Por qué eran tan grandes los edificios? ¿Cuál era la razón por la que estos edificios eran tan grandes? O lo son, porque todavía los podemos ver. ¿A alguno de vosotros no se les ocurre por qué razón tan grandes? ¿Cómo se sienten cada vez que entran a una catedral tan grande? Pequeños. ¿Por qué? Porque la visión de lo que es Dios empezó a cambiar. No a cambiar, a poner el foco solamente en una parte de lo que es Dios y tapar la otra. No es que cambiara del todo, porque un Dios trascendente, después vamos a ver que en la Biblia nos transmite que Dios es trascendente y que Dios habita en las alturas. Pero taparon la otra parte. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una cierta sensación de cuán minúsculos somos y cuán lejos queda Dios de nosotros. Entonces, ¿qué había que hacer para que nosotros pudiésemos llegar a Dios? Y ahí vienen todos los trastornos que se producen en la doctrina, ¿no? Claro, si Dios está tan lejos, hay que ir poniendo... Exactamente. ¿Se dan cuenta? Si Dios está tan lejos y ponemos los intermediarios, ya hay un problema. Porque ahí, si se dan cuenta, la Biblia no habla, dice que entre Dios y el hombre, uno solo. ¿Quién? Y hombre. Jesús. Jesucristo, hombre. Entonces, si nosotros vemos esto ya y vemos que ya se trastoca cuestiones doctrinales, empezamos a entender también que si se trastoca eso, también empieza a haber una
afectación directa o una incidencia directa o implicaciones directas al concepto de lo que es iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque la música, y uniendo la cuestión de música, se une solamente, o la pueden hacer solamente aquellos que estaban destinados a ello, pero ya no la feligresía. Porque se separa a Dios, y como la música nos une, entonces hemos separado, dejamos que la feligresía ya no cante, que sean exclusivamente el clero el que podía cantar, y con una música muy particular, que era la famosa música del canto gregoriano, que tenía unas leyes que tenían que cumplir de manera muy particular. Casi no había nada de ritmo, no se movían muy lejos de una nota referente, era siempre bastante cerca. Yo les puedo asegurar algo que llama mucho la atención. Si vosotros pusierais canto gregoriano y la música de los budistas, encontrarían mucha similitud. Mucha similitud. Y vuelvo entonces a la cuestión con la que partíamos. El concepto de Dios. Ahora el concepto de la salvación también había cambiado, porque ahora el concepto de la salvación ya no era la gracia. ¿Qué era? Las obras. Tenemos que hacer las obras para alcanzar, ¿no? El concepto de contacto con nuestro Dios también cambió. Y por lo tanto cambia también el concepto de iglesia. ¿Y por qué cambia? Y momento, no solamente cambia el concepto de iglesia, el concepto de iglesia se ve afectado también por las implicaciones que ha tenido este pensamiento en la sociedad. ¿Y cómo era la sociedad de ese momento? Cuando uno lo busca en todo el periodo que se llama oscurantismo, porque ¿qué pasaba en esa época? La Biblia estaba prohibida, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando uno busca cómo era la sociedad de la época, decía teocéntrica. Eso es el ChatGPT, que es muy inteligente. Dice teocéntrica. Yo inmediatamente le pregunto, ¿te parece que era teocéntrica cuando le cambió la vista, la mirada de lo que es Dios, el concepto de lo que es Dios? ¿Qué teocentrismo es ese? ¿No? Es mentirosamente teocéntrica. Pero es un término engañoso porque no reflejaban al verdadero Dios. Pero lo que sí tenía es que había un dominio eclesiástico absolutamente inmenso. Todo dependía absolutamente de ellos. Por lo tanto, había la sociedad era sumisa, escuchad bien, y estemos atentos también en nosotros mismos, era sumisa al clero. Sumisa. No podían pensar ellos por sí mismos, porque le imponían el pensamiento. Ellos te decían lo que podías hacer, no podías hacer, lo que era bueno, lo que era malo. Era así. Y ellos no podían decir otra cosa. Porque si decían otra cosa, eran herejes. Por lo tanto, tenían la Biblia especialmente prohibida. Era una sociedad supersticiosa. Cuando no hay un concepto claro de Dios, de la salvación y de lo que es la sociedad, que es lo que forma la iglesia, entonces se generan cosas que no son de Dios. Y la superstición, el gato negro que cruza, no me he visto de amarillo porque salgo de, ¿no? Los artistas dicen que no hay que ponerse nada amarillo para salir al escenario porque es mala suerte, ¿no? o lo que sea, se llena de supersticiones. Y así era la sociedad de esa época. Por lo tanto, vivían con temor, con miedo, pero eso sí, tenían una visión trascendente de Dios, pero era una visión trascendente donde Dios quedaba alejado del concepto de inmanencia que también tiene Dios.
Y entonces, evidentemente, la música que hacían estaba ligada a este pensamiento. Muy bien, la historia sigue avanzando, ¿no es cierto? ¿Y a dónde llegamos después? ¿Qué otro punto importante tenemos que podemos fijarnos en la historia? Ah, salió la luz, ¿no? La imagen de esta se hizo la luz, ¿eh? Porque llega el momento de la reforma. Este pueblito de aquí es un pueblito que existe hoy en Alemania, es este, Eisenach se llama. Aquí, esto que está aquí, es un castillo. Es el castillo de Wartburg. Y es en este castillo, ¿sabe alguno de vosotros quién pasó tiempo en este castillo? Lutero. Muy bien. Es un público ya avanzado. Lutero pasa tiempo en este castillo, ¿no? Cuando se tuvo que esconder y estuvo en este castillo trabajando un tiempo, ¿en qué especialmente? Traducir la Biblia. En la traducción de la Biblia, ¿no? Desde el 4 de mayo de 1521 empezó Lutero a traducir el texto. Y este castillo fue su refugio, porque había sido condenado por la Iglesia y por el Sacro Imperio Romano Germánico, liderado entonces por Carlos I de España y V de Alemania. Dice que 10 semanas le tomó trabajo traducir el Nuevo Testamento. Es muy poco, 10 semanas para lo que era el trabajo, ¿eh? El Nuevo Testamento del hebreo y el griego al alemán moderno. ¿Y por qué lo tradujo al alemán moderno? Entre las cosas que empezaron a separar al pueblo de Dios, empezó también, tenemos que tomar en cuenta que los cultos se hacían en una lengua que los pueblos no manejaban. Que ya se había dejado de tener uso, que era el latín. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lutero, entre las cosas que la Reforma hace, es que no puede ser, el culto tiene que ser comprendido, la gente tiene que comprender, ¿no? Para todo esto, el Señor ya había preparado el camino, porque unos años antes, en la ciudad de Maguncia, en Alemania, se había inventado la imprenta, a través de la cual se empezaron a imprimir Biblias y que la Biblia empieza a llegar. El Señor siempre lo tiene todo bien preparado. Bueno, Lutero se ocuparía de los libros del Antiguo Testamento y la versión de la Biblia se dio a la imprenta en 1534. Ahora, antes de que siga con esto, voy para atrás. Ahora la cosa empieza a cambiar. Porque Lutero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ve? Dios allí, nosotros aquí, y él lee el famoso versículo que dice: el hombre será justificado por la fe. Cuando él ve las indulgencias, la compra de la salvación y toda la corrupción que ya evidentemente había dentro de la iglesia popular, entonces, claro, Dios siempre tiene a un valiente que lo levanta en un momento oportuno. No es el único, porque vosotros, si sabéis de historia, sabéis que se fueron dando en distintos lugares, pero bueno, Lutero fue el que quedó como representante especial. Ahora, Lutero, que comprendió que somos salvos por gracia, entonces, al trabajar sobre eso, ¿qué les parece que pasaba con la imagen que uno tiene de Dios? Cambia. Por lo tanto, ya no es el Dios solamente trascendente, sino que hay un Dios que se acerca. Por lo tanto, también el concepto de salvación empieza a enderezarse.
todavía, esto lo digo con el respeto que hay que decirlo, porque Lutero hizo un trabajo muy grande. Pero cuando leemos a la iglesia de Sardis, ¿cuál es el mensaje a la iglesia de Sardis, que es la que representa este periodo? Que no acabaron la obra. Quiere decir que hubo cosas. Lutero, por ejemplo, no llegó a comprender el sábado. No entendía como libros como Hebreos, como Apocalipsis, como Santiago, estaban dentro del canon. Él todavía no recibió toda la luz, recibió la luz necesaria para que en esa época se produjera un cambio. Pero fue lo suficientemente necesaria para provocar cambios también. ¿En dónde? En la sociedad. No sé si saben, pero Lutero no hizo solamente una reforma religiosa, hizo una reforma también educativa. Y dentro de la reforma educativa, ¿saben lo que hizo? Veo a Graciela con ganas de hablar, pero ya sabe que no. Hizo algo precioso. Es que puso en el medio de la programación de las escuelas, del currículo de las escuelas, puso la música. ¿Y qué es lo que más vio? Dice, que canten el canto gregoriano no tenía nada que le acercara a través de la música al Dios al hombre, o viceversa. Pero en todo caso, la música sí tenía un poder de poder conectar, de conectar a Dios con el hombre también. De tal forma que ahora vamos a ver, voy a pasar rápido esta diapositiva y me voy a estar. Menos mal no la vieron. Esto era lo que Lutero pensaba con respecto a la música. Dice, la música es una disciplina que vuelve a los hombres más dulces, más modestos y razonables. Ningún arte puede alcanzar el nivel de la música. La música es un don sublime que nos ha sido otorgado por Dios. Miren ahora lo que decía Lutero, semejante a la teología. Es absolutamente necesario prestar cuidado a la música dentro de la escuela, por eso hace lo que él hace. Y eso genera después resultados que vamos a ver luego. Es menester, chicos jóvenes, atentos. Es menester habituar a los jóvenes a este arte, el de la música, dado que vuelve a los hombres buenos, delicados y diligentes en todo. Y entonces, él se propuso sustituir, y presten atención, los cantos que los jóvenes cantaban amorosos, cantos licenciosos, porque tenía claro que había música que no era aconsejable. Dice, los fieles deberían formar parte activa en la función litúrgica cantando su fe colectivamente. Bueno, he hecho una especie de radiografía un poco así general. Yo les puedo dar, porque yo tenía todo el material y cada párrafo de qué libro está sacado y todo. Bueno, se los puedo dar en algún momento quienes quieran. Pero la radiografía me hizo sacar estos 7 puntos, con los cuales nosotros podemos empezar a entender por qué razón entonces hay una revisión de lo que es la música que se usa para la adoración. Y entonces, entre las cosas que vio Lutero, había un tipo de música que se llamaban motetes. Los motetes eran cantos o de un formato muy similar a los himnos. El formato era muy similar, pero ¿por qué? Porque tenían varias voces, ¿no?
y él quiere aplicar la belleza de todos esos elementos musicales para que puedan servir para la adoración a Dios. Y esa belleza nosotros la vemos cuando escuchamos un coro y vemos que hay una voz de soprano, contralto, tenor, bajo, por ejemplo. Y que los cuatro cantando a la vez forman una armonía deliciosa. Y eso es lo que él ve y él quiere aplicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como eso se usaba mucho en el pueblo, todo el mundo ha creído que Lutero aceptaba cualquier cosa del pueblo para incluirla en la alabanza a Dios. Y por años, y lo escucharán y lo seguirán escuchando, es que dicen, que Lutero trajo música de las cantinas, de los bares, a la iglesia. ¿Saben cómo había una forma, que yo se las voy a expresar y la van a entender fácilmente, que se llamaba contrafacta? Contrafacta era el escoger un poema, por ejemplo, popular, secular, cambiar la letra y convertir ese poema secular en una obra dedicada a Dios. Yo puedo hacerla, por ejemplo. Alguna vez la hice, creo, si alguno la recuerda, bien. Vosotros conocéis caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Es así? ¿Lo conocéis? Bueno, ahora yo voy a hacer una contrafacta. Y en la contrafacta yo les voy a decir, caminante, no hay camino si no es con Dios al andar. Yo he cambiado algo. ¿No es cierto? Bueno, en ese cambio he transformado una obra secular en una obra ¿cómo? Sacra. Bueno, esa especie de técnica que algunos llegaron a utilizar. Sin embargo, miren, aquí sí vuelvo atrás, en lo que vio Lutero. En contra de un error, esto está sacado de un libro muy bonito. Después, quien quiera hablar conmigo, tienen estoy totalmente dispuesto para poder pasarles los materiales. En contra de un error que se haya muy extendido, contamos con tan solo un ejemplo de composición de un contrafacta que hizo Lutero, por parte de Lutero. Tomó una canción de adivinanza profana y la convirtió en la base de su primera versión del himno cristiano. Si aquí hubiera un alemán lo reconoce, Vom Himmel hoch da komm ich her, que es desde la altura del cielo vine a la tierra. Entonces, y apareció en el himnario de Wittenberg de 1535. Pero miren lo que dice, esto es, lo que les estoy mostrando es una investigación llevada a cabo por un musicólogo que no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Es un musicólogo que estuvo estudiando el tema de la música en la Reforma. Pero no quedó satisfecho con el resultado y decidió componer una nueva melodía para él, que es la que ha pasado a estar inseparablemente ligada al texto desde entonces. Y la suelen cantar en época de Navidad los alemanes, siempre para las fiestas de Navidad. Entonces, pero fíjense que una sola, y se dio cuenta que no podía hacer eso. Una sola, y no podía hacer eso. Y cambia la música. Bueno, esta es la referencia. Entonces, Lutero empieza a hacer, nosotros lo conocemos, y todo el mundo protestante conoce de Lutero el famoso himno, que está basado, cuando vieron, ¿se acuerdan dónde hizo la traducción de la Biblia? Bueno,
Imagínense que Lutero puede haber leído allí, en ese castillo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Está basado en este salmo. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Castillo fuerte es nuestro Dios, que es un himno que todos conocemos, pasó a ser de ahí en más ahora un himno, bandera, estandarte del protestantismo. Este himno, que pasó a ser bandera, avanza en el tiempo y lo recibimos hasta hoy. ¿Podemos decir que es actual o no es actual el himno? Sí. Podemos decir que es actual, ¿no es cierto? Los resultados de la Reforma fue que 139 años después nacen dos grandes músicos. ¿Por qué? Porque a Lutero se le ocurrió poner la música en la escuela. Y entonces, después de un tiempo considerable, evidentemente tiene que haber un resultado. Y el resultado es que aparecen dos grandes músicos. Todos conocen el Aleluya. Sí. Y todos conocen este personaje, Juan Sebastián Bach. Voy a pasar un poco rápido. Los dos, si se fijan, firmaban igual, SDG. SDG, los dos tienen la misma firma. ¿Qué significaba esa firma? Soli Deo Gloria, era solo gloria a Dios, porque desaparecieron de las iglesias que todos los santos, desaparece, bueno, tenía solo escritura, solo Cristo, solo gracia y solo fe. Muy bien, eran los 5 solas protestantes. De ellos toman este como referencia y con ellos firman. Y entonces, aquí hay algo precioso. Voy a pasar una más. Esta era la Biblia de Bach. Aquí está la firma acá que puso Bach para que se sepa que era de él. Y ahora vamos a ver qué fue lo que leyó antes nuestro hermano Solín en Segunda de Crónicas 5:13, desde el 11. Vamos a ver por qué Bach escribe esto aquí, al lado de, como un comentario a Segunda de Crónicas 5 del 11 al 14, que dice: donde está la música devocional, Dios con su gracia está siempre presente. A ver, acá. Si leemos, ¿cuándo es, en qué momento es que se produce, que se produce esto? Es cuando Salomón trae el arca al templo que acababan de construir. Y entonces dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, eran grupos de organizados que tenían los grupos de Asaf, el grupo de Emán, el grupo de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios, arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Se imaginan 120 trompetas, chicos? 120 trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, y acá viene lo precioso de todo esto, porque en la Biblia cada vez que hay música es cuando Dios se ha manifestado con poder en algo. Cada vez que el hombre se expresa con música, lo hace por el agradecimiento y reconocimiento a Dios por su grandeza. Y cuando hablan de su grandeza, presentan la imagen o la gloria de Dios que le fue mostrada a quién. ¿Se acuerdan? A Moisés. Jehová fuerte, misericordioso y clemente, porque Él es bueno. Dios mismo le dice a Moisés, voy a pasar delante de ti mi bondad. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre.
Y entonces, cuando la música está hecha en reconocimiento al poder de Dios, en reconocimiento a la misericordia de Dios, en reconocimiento a lo que está siendo juzgado en todo el universo, que es el carácter de Dios. Cuando la música es así, pasa esto. Y no, dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Qué significaba que la casa se llenaba de una nube? Que su presencia estaba allí. No lo voy a leer ahora porque se nos alarga, pero vayan a Apocalipsis 15, 3 y 4, al cántico de Moisés y del Cordero. Y entonces, cuando pasa eso, inmediatamente, en unos versículos más tarde, dice que la casa del santuario se llenó de humo. Ahora, todos estos conceptos afectan o no afectan al tipo de música que se realiza. Afectan o no afectan a nuestra vida. Miren si no afecta lo que decía Bach. El único propósito y razón final de toda la música debería ser la gloria de Dios y el alivio del Espíritu. Siempre he mantenido un fin en mente, es decir, con toda la buena voluntad para hacer una. Y ahora miren el concepto que tenía. Una música eclesiástica bien regulada para la honra de Dios. Ese era el concepto. Y si seguimos, esto voy a pasarlo rápido, se los cuento, pero es que toda esa música ha hecho también su trabajo evangelístico, porque en Japón conocieron a Cristo mucho a través de la música de Bach, porque llegó la música de Bach. Fíjense qué cosa, ¿no? Qué cultura tan distinta, qué cultura tan diferente. Japón, llega la música de Bach y les presenta a Cristo. Y ellos conocen a Cristo a través de la música. No necesitaron de la música de los japoneses para entenderlo, ¿eh? Fue a través de otro tipo de música que Dios usa para también que sea conocido. Por lo tanto, esto, bueno, ya lo leímos. Eran más conceptos. Siempre compuso cada una de sus partituras para la mayor gloria de Dios. Era una forma de alabar a Dios. Era profundamente religioso y alabar al Creador con su música era lo que daba sentido a su trabajo. Saben que, bueno, el Bach no era adventista, evidentemente, no existía el adventismo en esa época. Él era luterano, pero era lo que Dios utilizó, la luz que Dios utilizó en un momento determinado para que de ahí en más, ahora, nosotros podamos decir que ahora van a ver una serie de himnarios que a partir de esa época fueron evolucionando. Bueno, el primer himnario, ¿dónde está? Se llama Tejilín o Tefilín. ¿Cuál es? Los salmos. Los salmos. Ese es el primer himnario que nosotros tenemos en la Biblia, ¿no? Pero después, a partir de la época de la Reforma, tenemos 1524, este fue directamente de Lutero, fueron avanzando y nosotros avanzamos hasta que llegamos a nuestro himnario de hoy. ¿Y cuál era la característica que tenía esa música, que tenía que poder ser cantada por todos y que tenía que representar a toda la humanidad para que llegue a Dios? Evidentemente, Dios a todos nos creó con distintos registros vocales. ¿Es así? Sí. ¿Tú qué eres? Muy bien. Bajo. ¿Hay algún tenor? Estoy buscando para el coro y no consigo por ningún lado tenores. Bueno, tenor es la voz más aguda del hombre y alto o contralto es la voz más baja de las mujeres.
Y entonces, ¿qué pasa? Tenían que estar todos representados y la polifonía ayudaba a que todos estuviesen representados. Por eso hay 4 voces en el himnario. Ven aquí. 1, 2, 3 y 4. 4. Y todas, para que fuese claro el mensaje, tenían que avanzar de manera regular. Se dice silábica cuando cada nota en música contiene una sílaba. Si esa sílaba recorre muchas notas, los que saben un poco de música saben cómo es, ¿no? No voy a hacer ejemplo para no hacerles pasar un mal momento, pero en todo caso, que cuando uno canta una vocal y pasa por muchas notas en esa vocal, se llama melisma. Ese melisma se usaba con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque cada vez que hay un melisma confunde a los que no saben cantar para empezar, y después al que quiere escuchar la letra también. Entonces se hacía silábico, es decir, cada nota, una nota en su gran mayoría. Entonces van a ver que cada sílaba de una nota. Entonces, ¿en qué estaban pensando? ¿Por qué razón era la música así? Porque querían que el pueblo entendiera lo que cantaba para que pudiesen conectarse con Dios. Y nosotros esto lo reconocemos porque es lo que hemos recibido. ¿Es así? Bueno, ahora pasamos simplemente a una cuestión que la Biblia nos presenta. Dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Quiere decir que si cantar con inteligencia supone que no podemos cantar porque venga, nos gusta, sino que requiere que nosotros podamos ver de qué forma se hace más efectivo que el mensaje pueda llegar a través de la música. Si no es efectivo que el mensaje llegue, no sirve. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero claro, ¿el entendimiento de quién? Puede ser un entendimiento humano. El otro día estábamos en un estudio bíblico, nos presentaban cuestiones de psicología. Decíamos, la psicología es muy humana. Y lo que hoy te dice de una manera, el día de mañana te lo va a cambiar y te va a decir otra cosa. Pero nosotros tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, con entendimiento tiene que ser no con nuestro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, Romanos 12:2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No nos podemos quedar con lo que nosotros sabemos simplemente porque somos iluminarias, nací en el mundo de que he estudiado y con eso me basta. El Señor, hoy lo vimos, es capaz de utilizar medios que nosotros no imaginamos para llegar al mundo. Por lo tanto, cuando dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir a nutrirme? ¿De quién? De la palabra. Porque si no pasa esto, va a pasar lo que nos pasa hoy en día. ¿Cuál es el entendimiento popular de hoy en día? ¿Cómo es la sociedad hoy? Solamente atiende al presente, tiene necesidad de satisfacción inmediata, tiene empatía, no le interesa el cultivo personal o cultural, idolatra a personajes públicos, idolatra también a los medios masivos de comunicación, mezcla las cosas, híbrido entre fusión y fusión contra la pureza, lo que es puro no, mejor mezclamos las cosas. El otro día escuchaba a alguien, si alguien quiere disimular un elefante, ¿qué es lo que hace? Trae 20 elefantes más. Por lo tanto, evidentemente, la manera de complicar las cosas es trayendo más confusión. La cultura popular versus también el académico y el científico, los valores no son relevantes, bueno, palabras que escuchamos todo el tiempo, pluralismo, diversidad, las verdades sujetas a circunstancias,
todo relativo, creencias, estilos, países, culturas, les decía antes, miren, les puedo asegurar que he visto cantar a feligresía coreana, adventistas, los himnos con un entusiasmo que daba pena que nosotros muchas veces no tenemos. Y eran los himnos que en su cultura no tenían nada que ver. Y lo mismo pasa en África. Hasta que el enemigo hace su trabajo y todo empieza a cambiar. Pero lo mismo pasa. ¿Por qué? ¿Por qué los himnos servían? Porque tenían una característica especial por la cual podían comunicar y todos eran partícipes y todos eran educados en la música, pero para la alabanza a Dios. Y entonces, todo esto es las características del hombre del tiempo del fin. Pero no necesitaba poner eso, porque lo teníamos ya en 2 Timoteo. Los hombres de los últimos días serán peligrosos, habrán hombres amadores de sí mismos, que lo ponen en primer lugar. ¿Por qué razón pone en primer lugar amadores de sí mismos? Porque amadores de sí mismos ya traen absolutamente implícito todo lo que viene después. Exactamente. Si hay amadores de sí mismos, son avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, sí, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice la Biblia? A estos evita. Los resultados son esta especie de megas iglesias de hoy en día. Esta es la filosofía que llena la sociedad actual, que está en la sociedad actual. Llega esto. Y llega esto. Entonces nos llenamos de este tipo de música y no nos damos cuenta que junto con este tipo de música nos estamos tragando toda una filosofía que no viene de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se entiende? Cuando escuchamos las baladas, ¡ay, qué bonito! ¿Para qué momento es la balada? ¿Van de novios? Baladas. Podemos seguir, porque todo, yo ahora no lo traje, ya vosotros sabéis y me podéis pedir, pero desde el jazz en adelante, todos los géneros musicales que nacen tienen el mismo origen. Y es un origen que no proviene de Dios. Y entonces, miren, para ir terminando, la advertencia de Ellen White, lo que vivió. Y por favor, a esto quiero ser cuidadoso, respetuoso. Sé que hay gente que hace lecturas un poco distintas. Es cierto que lo que sucede en Indiana, en aquella ocasión donde la hermana White habla aquí sobre música, también es cierto que lo que se produjo era la famosa carne santificada, la carne santa, ¿no? Y entonces ellos, por obtener esa carne santa, que era una deformación del mensaje recibido en 1888, entonces esa deformación llevaba a todas las otras cosas. Justamente antes del tiempo de gracia, de la terminación del tiempo de prueba, me gusta decir más, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Y entonces dice, habrá vocerío acompañado de tambores, música, danza. A ver, lo que es la sociedad, si nosotros no sabemos discernir, lo incluimos en nuestra vida personal. Ya no digo lo que podamos hacer en la iglesia, porque es un problema de vida personal. Miren, al juicio de algunos seres racionales quedarán confundidos de tal manera que no podrán confiar en Él para realizar las decisiones correctas. Porque la única forma que nosotros podemos confiar en el juicio nuestro es si lo sometemos y lo sujetamos ¿a quién?
¿A quién? A Dios, a Cristo. ¿Puede ser con más ganas? ¿A quién? A Cristo. Claro que sí. Es la única forma que podemos estar seguros de que podemos confiar en hacer decisiones correctas. Pero si viene el enemigo y nos destruye, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Miren, nosotros, ¿saben qué es esto? Trigo y cizaña. Cizaña y trigo, es lo primero que tenemos que comprender. Porque hoy, no sé con quién estamos hablando, pero el tema no es que tenemos que esperar que la iglesia reaccione frente a cosas. No podemos esperar en que la iglesia reaccione. Deseamos que en algunos casos que nosotros vemos que deben ser distintos, pero tenemos que entender que el Señor nos manda a estar en un terreno en el que en el mismo terreno, ¿qué hay? Trigo y cizaña. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo potestad para poder decidir qué es cizaña? Sí. ¿Sí? No, Cristo solo. ¿Por qué dice el Señor que no la toquéis? Porque se confunde. Pero hay una cosa que es muy característico, y aún aunque se confunda, sin embargo, cuando está lleno de alimento el trigo, ¿saben lo que pasa? Cuando está maduro, sí, pero cuando tiene todo el grano, el alimento, ¿qué es lo que pasa? Se agacha. Se inclina. La cizaña no. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Es una cuestión de una elección nuestra, personal. ¿A dónde vamos? ¿Al mundo o seguimos a Cristo? Por eso tenemos guías en la Biblia de cómo llegar a Cristo. Y hoy lo decíamos, ¿qué cordón de qué color era? Rojo, como una grana. ¿Por qué? Porque ¿qué simbolizaba? La sangre del dintel. Por eso iban a pasar por alto. Pero es que es la sangre de Cristo la que produce en nosotros la posibilidad de que nosotros elijamos con corrección las cosas. Porque no vamos a ser nosotros. Por eso aparece en Hebreos 4:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, ¿qué dice que va a hacer ahora? ¿Limpiará vuestras? Buena pregunta es, una conciencia limpia por la sangre de Cristo, ¿qué es lo que va a elegir? Y lo que agrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Miren lo que hace la sangre de Cristo. En Hebreos 13, 20, 21. Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis, hoy decíamos, hacer su voluntad. Muy bien. ¿Haciendo quién la obra? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ¿cuál es la solución? Renovar el entendimiento. ¿Qué es lo que cambia nuestro entendimiento? Cristo. Y entonces podemos entender cuando nos dicen que tenemos que estar unidos en Cristo. No hay otra forma de unirnos y comprender que va a haber cizaña y trigo. Por lo tanto, ahora la decisión es nuestra. Pero la decisión nuestra es simplemente qué vamos a hacer con nuestra casa. Podemos repetir con Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que entregar a Él. Él es el único que puede ayudarnos a discernir, sin dejar de que todo lo que vimos hoy pueda ser analizado a la luz de lo que el Señor ponga